Ok, bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Hoy nos tocaría hablar acerca de la estructura del capital, ¿ok? Que es un tema álgido ¿cómo se llama? En escuela austríaca, sobre todo porque involucra la teoría del capital, ¿no? Este, mm, si se ve la presentación me avisan, ¿ok? Y si no se ve también, ¿no? Ok. Por supuesto, toda empresa se financia con capital y deuda, ¿ok? Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, esos financiamientos, tanto el financiamiento del capital como el financiamiento de la deuda, están sujetos a precios, ¿ok? Y esos precios son las tasas de rendimiento en el caso del capital y las tasas de interés en el caso de la deuda, ¿no? El modelo de von Baber, cuando von Baber trató de explicar la teoría del capital, este, eh, da tres razones para la existencia de la tasa de interés, que eso lo comentamos un poquito en la parte histórica, en la cual él dice que hay tres razones por las cuales existe la tasa de interés. Y una es la diferencia de valor entre los bienes presentes y los bienes futuros, ¿no? Como los bienes futuros no existen, entonces tienen un valor distinto a los bienes presentes que están disponibles inmediatamente para el consumo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y por esa razón, ¿okay? Sistemáticamente nosotros subestimamos nuestras necesidades futuras, ¿okay? Y también los medios que sirven para satisfacer esas necesidades, ¿no? Y, y bueno, y la tercera razón, que fue la que generó todo el problema, ¿okay? Con respecto a la teoría de von Baer, fue que los bienes presentes por razones tecnológicas son medios preferibles para la satisfacción de necesidades y por esa razón garantizan una utilidad mayor que los bienes futuros, ¿no? Entonces eso creó mucho conflicto porque muchos economistas de la época decían, bueno, pero si eso ya está en la segunda razón, ¿por qué me lo repite? Y la razón fundamental era porque en realidad la teoría del capital de von Baer era una teoría de la tasa de interés, ¿ok? Y que complicaba muchísimo la explicación de la teoría del capital por la añadidura del periodo promedio de la inversión, ¿no? Que es parte de la explicación que hace von Baer cuando ya entra en el capital. Y él dice que una empresa con periodos más largos de producción es mucho más eficiente que una empresa con periodos mucho más cortos, ¿no? Entonces, eso se presta a una confusión terrible, ¿ok? Porque eso suena como que si usted se tarda más en producir un producto, usted es más eficiente que si usted lo produce rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso creó muchísima confusión, como comento, porque realmente lo que estaba tratando de decir von Baber no era eso. Y esa es la razón por la cual eso sembró la semilla para que luego Mises, que era alumno de von Baber, tomara el tema de la teoría del capital y también Rothbard, que en cierta medida fue alumno de von Mises, ¿okay? Y Lachmann, que fue alumno de Hayek, ¿no? O sea, todos se metieron en el lío de la teoría del capital y bueno, y tuvieron que cambiar su visión en torno a la teoría del capital, ¿okay? Eh, que es la que originalmente tenía von Baber, ¿no? ¿Okay? Para Rothbard, la tasa de rentabilidad en toda la estructura de producción, o sea, en todo el mercado, es homogénea, ¿no? O sea, se parece mucho en eso se parece mucho a la teoría marxista, en la cual Marx dice que la tasa de rentabilidad del capital es estable, ¿no? O sea, que es la misma durante durante todas las etapas de producción, ¿ok? Eh, Marx no habla propiamente de etapas de producción, pero sí habla de que todas las empresas en el mercado tienen la misma rentabilidad. Y bueno, eso lleva a una definición de la estructura de producción muy parecida a la que en su momento expuso Hayek, cuando Hayek estaba tratando de explicar la teoría del ciclo, ¿no? Porque este elemento, que es la estructura de producción, tiene mucho que ver con la estructura del ciclo, ¿no? O mejor dicho, con la teoría del ciclo. Entonces, bueno, para Hayek, ¿ok? Y basado un poco en las ideas de Jevons, ¿ok? El, la teoría del capital se puede explicar con un triángulo, ¿no? En el cual el consumo está en este cateto, ¿ok? Que son los bienes que están inmediatamente disponibles para el consumo, ¿ok?
Y bueno, y hay diferentes etapas en la producción de ese bien de consumo, ¿no? Uno pudiera decir que, vamos a suponer que este producto es un producto que es refinado de algún producto minero, como el petróleo, como el oro, lo que sea, ¿ok? Entonces, bueno, antes del consumo está la comercialización del producto, ¿no? ¿Ok? Antes de la comercialización está la distribución del producto, ¿ok? Ojo, distribución física, ¿ok? No distribución de los factores, ¿no? Sino la distribución previa a la comercialización. En esta etapa está la manufactura del producto, en esta etapa estaría la refinación de las materias primas y en esta estaría la extracción de la materia prima. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las diferentes etapas de producción, ¿no? Y lo que quiso decir von Baber, que en realidad era que mientras más etapas tenía, ¿ok?, este bien, entonces resultaba mucho más eficiente, ¿no? Y se resultaba mucho más eficiente en el sentido de que había mucho capital incluido en el proceso de producción de ese bien de consumo, ¿no? No es, él lo que no estaba hablando de tiempo, ¿ok?, sino estaba hablando de longitud de la, de la cadena de producción. De eso es lo que estaba hablando von Baber, ¿no? Y por eso es que se presta a esa confusión. Entonces, la mejor explicación que consiguió Rothbard, ¿ok?, eh, tomando las ideas de Mises y Hayek, era este triángulo de la producción, ¿no? Pero en la idea de Rothbard, la, la tasa de rendimiento de las diferentes etapas es la misma, ¿no? ¿Ok? Y ahí hay una complicación, ¿ok? ¿Ok? De hecho, luego Lachmann, ¿ok?, que es otro austríaco, ¿ok?, Ludwig Lachmann, ¿ok?, él escribió un libro que se llama El capital y su estructura, ¿no? ¿Ok? Y en ese libro él dice que la teoría del capital no ha sido desarrollada todavía, ¿ok? Y que de hecho von Baber a lo sumo hizo una teoría del interés, ¿ok? Y él propone, para tratar de explicar esta teoría del capital, una teoría de la estructura del capital, ¿ok? Por eso que el libro se llama El capital y su estructura, ¿no? Y bueno, y él habla de que las tasas pueden ser diferentes a lo largo de toda la estructura de producción. Y eso es lo que puede hacer que determinados individuos se interesen por una determinada etapa en la cadena, ¿ok?, porque les interesa esa tasa de rentabilidad que produce esa etapa, ¿no? Y bueno, él confiesa que efectivamente no es homogénea, ¿no? ¿Ok? Y pudiera ser, ¿no? Uno pudiera pensar que en condiciones muy etéreas, ¿ok?, las personas que están, por ejemplo, en una etapa en la cual la rentabilidad es más baja, desisten de esa etapa y se mueven hacia etapas en las cuales la estructura de producción da una tasa de rentabilidad mayor, ¿no? Pero eso tampoco es tan factible debido a que a veces para meterse en una determinada etapa tienen que tener un conocimiento que no lo tienen, pues, ¿ok? Entonces la tasa de rentabilidad con prima de esa etapa de producción la está pagando el exceso de conocimiento que se debe tener para poder entrar en esa etapa de producción. ¿Ok? Entonces, bueno, y la otra cosa que dice Lachmann es que algunos bienes de capital son flexibles y otros son rígidos, ¿no? Y él da un ejemplo muy interesante, ¿no? Él habla de, de una red ferroviaria, ¿ok?, en la cual se compró unos ferrocarriles y uno de esos ferrocarriles no es muy eficiente, ¿no? Entonces ese ferrocarril terminó destinándose a sencillamente mover repuestos a lo largo de la línea, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y cuando la línea se sobrevendía, ¿okay?, en el sentido de que había mucha demanda de ferrocarriles, entonces a veces se metía ese ferrocarril que no era tan rentable como el resto al proceso productivo, ¿ok? Y entonces así él explica que el capital puede ser flexible, pues, que el plan lo puede variar el empresario y puede destinar una determinada maquinaria, dada su poca eficiencia, a trabajos más alejados del proceso productivo, pero necesarios para que el proceso productivo se ejecute,
¿ok? Y además de eso, bueno, entrar eventualmente en el caso en el cual haya un exceso de demanda que requiera la aplicación de ese bien de capital, ¿ok? Así es como lo explica Lachman, ¿no? El ejemplo es muy interesante, ¿no? En ese libro que se llama El capital y su estructura, ¿ok? Y dice que otros bienes de capital son excesivamente rígidos, ¿no? Entonces uno no los puede usar sino para un determinado fin, ¿no? Y ahí yo me pongo el ejemplo, por ejemplo, de un taladro de producción de perforación petrolera, pues. Un taladro de perforación petrolera no sirve más que para eso, pues. O sea, es un bien específico, ¿ok? Que no puede ser aplicado a otro proceso productivo, pues, ¿ok? Entonces, esa explicación la da Lachman. Y bueno, y como Lachman considera las tasas pueden ser diferentes a lo largo de la estructura productiva. Entonces, miren, nosotros vamos a tratar de simplificarnos nuestro triángulo hayekiano, ¿ok? Partiendo de un triángulo que obviamente involucra los productos del consumo en este cateto, ¿ok? Las diferentes inversiones en las diferentes etapas de producción en este cateto, ¿ok? Y que tiene como tasa de interés la tangente de este ángulo, ¿ok? Que es lo que diría Hayek que debería ser la tasa de interés, ¿no? Entonces, bueno, eso se corresponde, ¿ok? Efectivamente a una tasa de interés homogénea a lo largo de toda la estructura de producción, ¿no? Si nosotros usamos un elemento de la finanza, que es la curva de rendimiento, entonces nosotros podríamos decir que los, la inversión del corto plazo renta lo mismo que la inversión del largo plazo. ¿Okay? O sea, en esta gráfica lo único que uno grafica es las tasas de rendimiento o las tasas de interés, ¿okay? Y la duración, ¿okay? Del instrumento financiero, ¿no? Entonces, si el instrumento de largo plazo rinde lo mismo que el instrumento de corto plazo, la estructura de tasa de interés debería ser de, dependiente plana, ¿no? ¿Okay? Entonces, la estructura que propone Hayek, ¿okay? Y que es ratificada por Rothbard en El hombre de la economía y el Estado, ¿okay? este, debería ser una estructura plana de tasas de interés. ¿Okay? Sin embargo, en los mercados se forman estructuras distintas, ¿no? ¿Okay? De hecho, esta se forma en algunos momentos muy especiales del ciclo. ¿Okay? Eso, la semana que viene, cuando trabajemos el tema del ciclo económico, vamos a hablar otra vez de la curva de rendimiento y quiero que se acuerden que esta curva de rendimiento existe en cierta etapa del ciclo, ¿no? Que vamos a verificar la semana entrante, ¿no? Sin embargo, la estructura más normal, ¿okay? La estructura más normal de tasas de interés es que el corto plazo tenga menos rendimiento que el largo plazo, ¿no? Entonces, la curva de rendimiento típica, ¿okay? O más común es la curva de rendimiento positiva. ¿Sí? Y de hecho, lo vamos a verificar también, ¿no? Durante casi todas las etapas del ciclo se presenta la curva de rendimiento dependiente positiva, ¿no? Y una curva de rendimiento dependiente positiva lo que significa es que el instrumento de corto plazo renta menos que el instrumento de largo plazo. ¿Okay? Si nosotros asociamos eso a que el instrumento que está más cercano al consumo tiene una tasa de interés menor que el instrumento del largo plazo, que estaría asociado más a la última etapa del proceso productivo, ¿okay? O mejor dicho, la etapa más alejada del proceso productivo, no vamos a usar la palabra última, porque último sería el bien de consumo, ¿no? Entonces, este, eh, esto me daría en realidad un triángulo con, con esta hipotenusa, ¿no? O sea, no con una hipotenusa en línea recta, sino con una curva cóncava. ¿Okay? O sea, eso es lo que me daría esa estructura de producción. ¿Okay? Por lo cual, el instrumento que usa Rothbard no es dúctil para explicar estos casos, ¿no? O sea, los casos en los cuales existen tasas de interés distintas a lo largo del proceso de producción, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y el otro caso, que es un caso bien extraño, ¿okay? Que también se presenta en los mercados, ¿okay? Y que nosotros vamos a ver también
la semana que viene, pero ya visto desde el ángulo del ciclo, ¿ok? Entonces, sería la curva de pendiente invertida, ¿no? ¿Ok? Que es una curva bastante extraña, en la cual la tasa de corto plazo renta más que la tasa del largo plazo. ¿Ok? O sea, esa condición ocurre a veces en los mercados. Entonces, esto se correspondería con una estructura de tasas cuya hipotenusa no es tampoco una línea recta, sino que es una curva convexa, ¿ok? Así como la que estamos pintando, pues, ¿ok? Ojo, sería convexa contra el eje de las Y, ¿no? Si lo vemos contra la inversión y consumo, es cóncava, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esta sería el tercer caso. Entonces, por ahí pueden ver que manejar un supuesto como la estabilidad de rendimiento a lo largo de la estructura de producción suele ser muy cuesta arriba, ¿no? Porque efectivamente no lo es, pues. Y de hecho, yo de la simple observación me doy cuenta que, por ejemplo, ciertos sectores que están bastante alejados del consumo, ¿no? Y este es el caso de las empresas de minería, ¿ok? Son altamente rentables, ¿no? Mucho más rentables que los productores de bienes de consumo, ¿no? ¿Ok? Y otros sectores que son excesivamente sofisticados y que requieren mucho conocimiento, como por ejemplo son la fabricación de chips, ¿ok? Y de equipos de computadora de alta tecnología, ¿ok? Tienen mucha más rentabilidad que los bienes de consumo, ¿no? Incluso el mercado de chips suele ser mucho más rentable que el mercado de computadoras, ¿ok? Y la computadora está más cerca del consumo, ¿no? ¿Ok? Entonces la estructura de rendimientos no es plana como en algún momento lo expuso, lo expuso, ya va, déjenme buscar otra vez la presentación, como en algún momento lo expuso Hayek, ¿ok? Es decir, epa, y entonces, a ver, vamos a volverlo a poner, ¿ok? No es como en algún momento lo expuso Hayek, o sea, de esta manera, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, yo creo que la clase de hoy va a ser bastante corta, ¿no? Creo que abarcamos hasta aquí. Si tienen alguna duda con respecto a esto, con gusto les respondo. ¿Ok? La semana que viene creo que la clase va a ser un poco más larga porque vamos a hablar de ciclo económico y vamos a ver cómo se conforma también la estructura de tasas a lo largo de ese ciclo económico, ya hacia el final de la presentación, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, con gusto, ¿ok? Sobre esta o sobre la clase de la semana pasada, antes de que entraran los dos últimos que entraron, yo estuve comentando que yo no he cargado la clase de la semana pasada, ¿ok? Que no se ha perdido, ¿ok? Yo tuve un incidente con una de las clases, una de las grabaciones de finanzas que se me extravió, no sé cómo, ¿ok? O sea, después que ya había terminado la clase, me di cuenta que a pesar de que me dijo que estaba produciendo el video, no se produjo y lo perdí, ¿ok? Entonces, tuve que volver a grabar, ¿ok? En el caso de ustedes no la he perdido, pero no he tenido tiempo de montarla en YouTube, ¿ok? El, esta tarde pretendo hacer eso al llegar a mi casa y bueno, y les pongo las presentaciones, ya pondríamos ¿cómo se llama? Les pondría también el libro de Lachman que comenté, el libro de la estructura, el capital y su estructura, si les interesa leerlo, ¿ok? Y bueno, y creo que con eso termina la clase de hoy, ¿no? Si tienen alguna duda, con gusto. ¿Ok? Profe, un comentario. A ver, Cuando estuvo hablando de la clasificación que hace Lachman, es entre capital rígido y capital flexible, ¿no? sí. Él dice que hay algunas máquinas o algunos capitales que no pueden ser utilizados sino en una etapa específica de la producción.
y que no son dúctiles, ¿no? ¿Ok? A mí se me ocurre algo, ¿no? El capital a veces es muy dúctil, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, supónganse ustedes que yo llego a mi casa y mi esposa me dice que ella necesita que le pongan un clavo en la pared porque quiere poner un- una fotografía que mandó enmarcar o un cuadro que compró. Y entonces yo me voy a la caja de herramientas y no consigo el martillo, ¿no? ¿Ok? Que sería el capital adecuado para martillar ese clavo en la pared, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo podría usar, ¿ok? Claro, ya no es la mejor herramienta posible, ¿no? Pero yo también tengo una llave de tubos, ¿no? ¿Ok? Una llave inglesa de tubo. Yo podría usar la llave inglesa como martillo, ¿no? ¿Ok? Claro, me arriesgo a que, a que falle el tiro y probablemente me lleve un golpe en el dedo, ¿ok? Pero, pero puede servir como martillo, ¿no? Por lo menos para martillar, no necesariamente para sacar el clavo, pero sí para martillar, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tienes un caso, un bien de capital que pudiera ser medianamente flexible, ¿no? ¿Ok? Este, eh, eh, Algunos bienes de capital lo son, ¿ok? Es más, de hecho, otro ejemplo más que puede ser un poco estrafalario, ¿no? El, 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 el- en una ocasión yo me monté en un taxi y el señor del taxi, que yo le tenía cierta confianza, me estaba echando el cuento de que cuando él compró ese taxi, la persona que se lo vendió parece que le había montado puntas de eje de otro carro a ese taxi, ¿no? ¿Ok? A ese carro, ¿no? Y bueno, y ese carro le estuvo fallando durante mucho tiempo hasta que él descubrió que las puntas de eje no eran las originales de ese carro, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tienen un ejemplo de un uso de un bien de capital que no es específico, pues, ¿ok? Y que, bueno, y sin embargo funcionó, ¿no? Aunque funcionó mal durante algún tiempo, ¿ok? Le funcionaba a quien le vendió el carro al señor, ¿ok? Y le funcionó medianamente al tipo que lo compró, hasta tanto descubrió que el defecto que normalmente tenía su carro era que las puntas de eje no eran las originales, ¿ok? Entonces eso puede pasar, ¿no? ¿Ok? Es más, en otra ocasión alguien me comentó de cambiarle, que tenían que hacer la máquina a un carro y no conseguían los pistones, entonces se le ocurrió ponerles en los pistones era un Volkswagen y le pusieron los pistones de un Toyota, ¿ok? Y parece que la cosa funcionó, ¿no? ¿Ok? Este, eh, a mí, esas cosas me ponen los nervios de punta, ¿no? ¿Ok? Porque de hecho el tipo después me dijo que si yo le quería comprar el Volkswagen, ¿no? ¿Ok? Después que me dijo que había hecho eso, porque me imagino que él o se le había olvidado que me había dicho eso, o era mentira, pues. ¿Ok? Pero obviamente, al decirme eso, él me previene con que no me vayas a comprar mi carro, pues. ¿Ok? Y esta clasificación tiene su similitud con lo que ya había hecho Menger también, ¿no? Con lo de bienes de primer orden y bienes de orden superior. Sí, claro, o sea, Lachman se mantiene dentro de la óptica de Menger de que existen bienes de consumo y bienes de orden superior. Es más, eso es común a toda la escuela austríaca, ¿sabes? O sea, todos nosotros creemos que los, que los bienes de consumo son específicos para el consumo, ¿ok? Y que los bienes intermedios son bienes de producción o bienes de capital, pues. ¿Ok? Y Exacto. por eso es que en esta gráfica ponemos la inversión en este cateto, ¿no? ¿Ok? O sea, nosotros oponemos la inversión al consumo, ¿ok? De esta manera, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay que aclarar una cosa adicional, ¿no? El consumo para los austríacos no es el mismo consumo que se mide en el agregado macroeconómico del consumo, ¿no? ¿Ok? Porque este consumo en el agregado económico del consumo involucra los automóviles, ¿ok? Y otros bienes que para nosotros son bienes de capital, ¿ok? Que no están disponibles inmediatamente para el consumo, ¿no? Sino que se van a consumir a lo largo de una etapa muy larga, ¿ok? Por lo cual corresponden más bien a un bien de capital que a un bien de consumo propiamente dicho, porque el bien de consumo
en el concepto austríaco se parece mucho al concepto de consumo de Juan Bautista Say, ¿ok? Cuando él dice que todo consumo es una destrucción, ¿no? ¿Ok? O sea, el consumo para el austríaco significa destruir, ¿ok? Eso significa, o sea, significa agarrar el sándwich y comerlo, pues, ¿ok? Destruirlo, pues, ¿ok? Que no sirva para otra cosa que para comer, ¿ok? El carro no se destruye, pues, ¿ok? A menos de que yo lo compre específicamente para destruirlo, ¿no? El carro yo lo compro para que me dure 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y todavía que yo lo pueda vender y pueda reponer algo de mi dinero para poderme comprar otro carro, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea de la inversión en el mundo austríaco, ¿no? ¿Ok? El consumo en la visión keynesiana y la visión de los agregados macroeconómicos es muy distinto al consumo visto por los austríacos. Y la forma de la, bueno, no la fórmula, sino la curvatura de la hipotenusa en el triángulo, entonces estaría determinada también según cuál es la situación del ciclo económico, entonces. No, no necesariamente. O sea, lo que yo estoy diciendo es que si los bienes, si las producciones de largo plazo tienen mayor tasa que las del corto plazo, la hipotenusa debería ser así. ¿Ok? Y si fuese al revés, si fuese que los rendimientos de largo plazo son más bajos que los rendimientos de largo, la hipotenusa debería tener esta forma, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, no necesariamente tienen ni esta forma, o sea, la línea recta, ni esta forma que es la, la convexa con respecto al eje de las Y, ¿ok? Ni esta que es la cóncava con respecto al eje de las Y, pues, ¿ok? Puede variar. Sí, o sea, pudiera ser una curva así toda en zigzag, ¿no? ¿Ok? Porque de repente algunos sectores en el medio tienen mayor rendimiento que los sectores anteriores, ¿no? Y cosas así. ¿Ok? Ok, ok. O sea, aquí lo que estoy haciendo es una explicación suponiendo que este, cumplen con esta especificación de curva de rendimiento, ¿no? ¿Ok? O con esta especificación de curva de rendimiento en lugar de esta, que es la que supondría que existe una hipotenusa de línea recta entre el punto de la más larga etapa de producción y del consumo, ¿no? Sí, por eso le preguntaba también si ahí está vinculado algo de cuál es el estado del ciclo, pues, porque si es una curva Y donde no, tienen, eso sí se van a dar cuenta de que esto, ¿ok? Sirve como señal previsora del ciclo, ¿ok? Yo eso se los voy a mostrar la semana entrante. O sea, es casi que un indicador adelantado del fenómeno del ciclo, ¿ok? exacto, pero es desde la curva de rendimiento que uno adapta eso al Sí, triángulo, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Ok, bueno, listo, profe, no tengo más preguntas. Ok, bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la semana entrante, ¿ok? Y bueno, y como comento esta tarde, les cargo el video de la semana pasada, este video, ¿ok? Cargo la presentación de la semana pasada, esta presentación, y nos vemos la semana que viene para una clase un poco más larga en la cual vamos a hablar del ciclo económico, ¿ok? Bueno, profe, hasta la semana que viene, gracias. Vale, Gracias, profesor. no hay por qué, que les vaya bonito, pues. Igual. Igual.